se divide en dos grandes áreas, que puede ser el tema privado, que son pues lo que conocemos como los desarrollos inmobiliarios, y también el tema de la vivienda pues producida por los propios habitantes, ¿no? El tema de autoproducción. Pero creo que en ese momento mi visión era muy limitada a estos dos grandes grupos como de habitantes, ¿no? En estos dos tipos de vivienda. Y ya posteriormente fue durante la maestría en urbanismo que empecé a explorar otras formas de producción de vivienda. Y fue justo cuando me encontré, bueno, para mí fue un descubrimiento el tema de las cooperativas en ese momento. Y no es un tema que estaba muy explorado, ¿no? Desde la parte teórica o académica, se sabía de las cooperativas, se tienen muchas, bueno, hay experiencias muy significativas en la Ciudad de México, pero no había mucho material para poderlas estudiar. Entonces, creo que esa fue una de mis primeras intenciones dentro de la maestría en urbanismo, empezar a ordenar qué son las cooperativas, cómo se conforman, desde una parte muy académica. Y bueno, posteriormente ya a través de la vinculación que tuve, que fue más hacia visitar las cooperativas, tener el contacto, que me fui involucrando principalmente con la cooperativa Palo Alto, que está aquí ubicada en la Ciudad de México, que es una de las referencias más importantes, y posteriormente con otras cooperativas de vivienda. Pues creo que fue así, fue un proceso gradual. O sea, primero es la parte académica, un poco de investigación, y también tuve la oportunidad de colaborar ya como técnica en la parte de diseño en algún proyecto que estaban desarrollando, en un salón comunitario. Y posteriormente ya fue que tuve una invitación a formar parte de una cooperativa de vivienda. Entonces, la verdad es que sí tengo como una visión desde varias perspectivas, y me pareció que sobre todo lo más importante ha sido la apertura que tienen las cooperativas como grupos para acoger a la investigación, a los técnicos, ¿no? Hasta inclusive a las personas interesadas en participar en una cooperativa. Entonces yo tuve esa experiencia de una recepción muy buena, de mucha colaboración que me permitió involucrarme, que creo que es una característica que tienen las cooperativas, ¿no? Esta flexibilidad y este apoyo hacia toda la comunidad. Bien, cuando ingresas en esos primeros meses, años, ¿cuál fue tu percepción de la organización cooperativista en el lugar donde llegaste? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo fue esa primera percepción, ¿no? del grupo, de la comunidad? ¿Qué sentiste? Claro. Como te comentaba, a la primera cooperativa que yo tuve contacto, bueno, una de las primeras fue Palo Alto. Y justo el momento en que yo me acerqué con ellos, estaban pasando un proceso interno complejo, creo que también derivado de eh, problemas legales, problemas internos de convivencia. Pero aún a pesar de eso, existía también un sentimiento de querer retomar el proceso, ¿no? Una voluntad de seguir siendo cooperativa, de buscar alianzas, de buscar apoyos, y también esto que te comentaba de poder involucrar a la comunidad, inclusive académica, ¿no? Para que conociera parte de la experiencia y se pudieran buscar soluciones. Entonces, la primera impresión que yo tuve fue de una comunidad que tiene una voluntad de continuar con la experiencia, que te apoya, que busca apoyo también. Y ya con el paso del tiempo también me di cuenta de una riqueza a nivel de tejido comunitario muy interesante que se ve pocas veces en la ciudad, ¿no? Y pensando también en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, que de pronto sí tenemos una convivencia local, pero al grado en el que lo lleva Palo Alto es una fuerza de comunidad muy grande.
esa fue mi experiencia, pero bueno, también te quisiera comentar, al mismo tiempo, paralelamente tuve contacto con otra cooperativa, se llama la Cooperativa Capatzingo, es una experiencia muy interesante y muy rica, pero ellos también tienen una dinámica de vinculación distinta, ¿no? O sea, ellos sí tienden a ser más herméticos en esta permeabilidad, ¿no? Con la academia, con otros grupos, y yo creo que también entendí eso, creo que es parte también de trabajar con los grupos, o sea, entender esas dinámicas cuando sí hay una voluntad, ¿no?, de participación y de pronto cuando no. Entonces creo que también eso me parece muy interesante porque quizás internamente pueden tener una vida comunitaria, participativa muy fuerte, intensa, pero también cada grupo decide si vincularse o no con el exterior, ¿no? O con distintos actores. Mariana, para que el auditorio te entienda un poco mejor, no sé si puedes caracterizar esta cooperativa de Palo Alto, cuántos socios lo conforman, dónde están ubicados, cuáles fueron los problemas iniciales que tú encontraste y después cómo se encuentra hasta la actualidad o qué tiempo has estado trabajando. No sé si nos puedes dar un pequeño paneo un poco de esta cooperativa que la conoces. Sí, gracias. Sí, te cuento brevemente. La cooperativa Palo Alto fue de las primeras experiencias en la Ciudad de México que se logró materializar, ¿no? Fue un contexto más o menos en los 60 y tuvo una coyuntura muy específica, ¿no? Yo creo que había por una parte un surgimiento de una corriente de técnicos mucho más enfocados en revisar las necesidades sociales de todos los grupos, no solamente las clases adineradas, por así decirlo, que era lo que normalmente se enfocaba la arquitectura, sino se abrió se tuvo un impulso de lo que se llamó aquí el autogobierno en tema de arquitectura, que justo fue abrirse a los grupos sociales, desarrollar metodologías, técnicas constructivas, todo un tema muy rico en la parte técnica, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el caso de Palo Alto también hubo una voluntad de una sección que se llama el Secretariado Social Mexicano, que también tenía una participación muy, muy activa con los grupos sociales. Y también por una parte una vinculación también religiosa, porque también tuvieron un apoyo desde la parte de un sacerdote que los apoyó, ¿no? Que él también tenía mucho conocimiento de cooperativismo. Entonces, Palo Alto era un grupo de mineros que vivían en la mina, o sea, por así decirlo, esa zona de la Ciudad de México era usada también como una mina, entonces ellos tenían ahí sus viviendas, pero gracias a este impulso que te comento y que también tenían una comunidad muy fuerte, ¿no? O sea, una identidad muy, muy fuerte porque casi todos venían del mismo pueblo de Michoacán. Entonces ya había como un lazo preexistente, pero más todos estos coyuntura y este apoyo que te comentaba, o sea, lograron formar una comunidad y tener el nombre de cooperativa, ¿no? Creo que eso también tuvieron una educación cooperativa muy fuerte desde el inicio y una orientación también hacia la lucha por la tierra, ¿no? Entonces, bueno, te comentaba que este proceso fue desde los 60. No tengo el número exacto de socios, pero entiendo que eran casi 200 socios al inicio, ¿no? Entonces, sí, la cooperativa en sí son varias hectáreas, es un área extensa dentro de la zona donde se ubica, que actualmente es una zona de alta plusvalía en la ciudad, ¿no? Quedó en medio de los grandes desarrollos corporativos de vivienda. Y creo que también, o sea, el hecho de estar en esa ubicación llevó a que posteriormente tuvieran una presión muy fuerte del exterior por vender, ¿no? Por fragmentar, ¿no? El proceso interno. Entonces, fue una parte de eso. También otra parte es como todo el tema legal, que igual si quieres, como después lo comentamos. O sea, justo de esta ausencia hay vacíos dentro de la ley de vivienda, del tema de cooperativas, toda la legislación que no está a favor del proceso, ¿no? Y sí. Sí, quería una consulta adicional.
está genial un poco lo que estás mencionando. Actualmente, ¿qué posibilidades de conformar cooperativas existen en México? ¿Cómo se conforma? ¿Cuál es el proceso, el requisito, digamos? ¿Qué dice la legislación en torno a esto, a crear las cooperativas en el 2026? ¿Qué tan fácil es, Sí, no? Como en los 60. Creo que cada etapa tiene su propio contexto. ¿Cómo ha cambiado en todo caso, ¿no? ¿Cómo era antes, cómo es ahora? ¿Qué facilidades de crear cooperativas hay ahorita en México? sí. Mira, yo creo que sí, como el tema de cooperativas de vivienda tiene dos dimensiones, ¿no? Como dice, como una parte son cooperativas y otra la vivienda, ¿no? Entonces creo que ahí hay dos complejidades porque si bien eres una organización autogestiva que promueves y produces tu vivienda, estás enmarcada en una figura legal y, bueno, en este caso, en una figura organizativa que es una cooperativa. Creo que eso ha sido, es como de las grandes dificultades que he tenido a lo largo de todo el tiempo, porque para formar una cooperativa tienes que tener un registro Ujú. ante es un registro ante un notario aquí en la Ciudad de México que de alguna forma te da esa certeza legal, ¿no? de la sociedad que estás conformando. Y por otra parte, pues está todo el trabajo comunitario de lucha por la vivienda que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, creo que o sea, de formarse cooperativas se ha podido hacer en todo el momento, o sea, como grupo, ¿no? Como grupo que quiere impulsar su vivienda, se puede formar todo el tiempo. Creo que ese no ha sido el problema, sino más inscribirse dentro de lo que es la figura legal y todo lo que la regula, porque ser cooperativa en México está regulado por la ley de sociedades mercantiles, ¿no? Que es como que te da el tratamiento como una empresa, como casi como a una empresa capitalista. Entonces estás obligada a cumplir muchos temas en temas financieros, en temas legales, en temas, o sea, como de mucha regulación para que te puedas llamar una cooperativa, ¿no? Entonces, bueno, pero aparte de eso, o sea, yo te comentaba que en la legislación mexicana no hay una claridad ni un desarrollo de lo que son las cooperativas de vivienda, ¿no? O sea, ha sido un tema que no se ha trabajado, que se ha dejado de lado, y esto abre como muchos espacios para que los, eh, las comunidades o los grupos se organicen y ellas mismas se autodeterminen cómo se regulan, pero a la vez también abre este espacio a que si hay un conflicto que no se puede resolver internamente, Es un poco ambiguo, ¿no? pues, ajá, pero sí, justo recurres a la ley y no hay ley, ¿no? Entonces creo que en el caso de Palo Alto ha pasado eso, o sea, un poco no es que no se pueda resolver legalmente, sino que no existen las normas, las leyes, y queda muy ambiguo, como mencionas. Eh, no obstante, creo que actualmente, o sea, la situación en la que estamos viviendo, se está trabajando para desarrollar esa legislación a la par que se trabaja en cómo formar un grupo, ¿no? Un grupo cohesionado, un grupo con una línea política inclusive, ¿no? Para que se pueda dar, ¿no? Entonces, creo que todavía no se ha dado ese momento que se buscaría, como en el caso de Uruguay, ¿no? Que surge casi al mismo tiempo la ley con la organización y hace un trabajo paralelo, sino que aquí creo que de pronto se trabaja mucho en la organización, poco en la ley, y al final eso pues no ha permitido que haya avanzado tanto como podría avanzar. Ya, perfecto. Mariana, acá en el Perú, por ejemplo, el Estado, a través de las normas de cooperativas, le da ciertos beneficios a la creación de cooperativas de vivienda específicamente. Por ejemplo, le da título gratuito los terrenos que pueda conseguir las cooperativas, le provee de proyectos, obras, infraestructura por parte de los gobiernos locales. Y el tercer beneficio es que no pagan impuestos ni algún tipo de tributos, alcabalas, cuando hacen las gestiones para la infraestructura, las inscripciones y todo ello. Es decir, el Estado acá le da ciertos beneficios y estamos hablando con la ley de los 60. En los 60 acá gobernó el arquitecto Belaúnde y en los años 70 con el gobierno militar de Velasco Alvarado mejoraron estas leyes, pero luego quedó en stand-by hasta la actualidad
y evidentemente en los años 90 hubo un retroceso total. En el caso de México, ¿qué facilidades da el Estado para crear cooperativas de vivienda y suplir el déficit habitacional? Ah, mira, qué interesante es eso que comentas, Renato. Quizás tendríamos que, hacer una plática más, revisar el caso de Perú, porque así como me lo mencionas, le veo muchas posibilidades, ¿no? Respecto a lo que hay en México. O sea, en México no hay un banco de suelo, o sea, las cooperativas tienen que comprar actualmente el terreno casi a precio de mercado, los programas de vivienda te cubren la mitad, ¿no? O sea, de alguna forma te dan como un financiamiento por la mitad del costo del terreno, pero la otra mitad la tiene que cubrir la organización. Entonces, de entradas, el acceso al suelo ha sido muy difícil por eso, ¿no? Porque, o sea, te disputas el terreno con los desarrolladores, con otros. Claro. Y eso hace que los procesos sean muy lentos, ¿no? Porque para que ahorres lo que necesitas, por lo menos para la mitad del terreno, aunque son muchas familias, pues es un proceso de o sea, mínimo de unos 5 años, ¿no? Por lo menos. Y después de esto, hay programas de vivienda que teóricamente acogen a las cooperativas, de que las incluyen, pero la verdad es que aquí creo que el principal problema es que no se respeta la figura de la cooperativa. O sea, te dicen que se pueden incorporar a los programas las cooperativas, pero una vez que están adentro, te piden que tengas una figura legal diferente, ¿no? Que seas una asociación civil, que tengas como se individualizan los créditos, o sea, hay como toda una ruptura del proceso que también, ¿no? Es muy difícil que sobreviva a esto de pronto la organización. Entonces, cooperativas que empezaron siendo así, cooperativas desde el inicio, acaban siendo asociaciones civiles y finalmente individualizándose. Creo que hay un panorama más complejo, o sea, también en el tema fiscal, teóricamente también hay como un tratamiento distinto de impuestos, pero por lo que se ha luchado mucho desde el cooperativismo de vivienda es que se saque de esta clasificación como una empresa capitalista que produce, que tiene rendimientos diferentes, o sea, y se le dé una categoría distinta, ¿no? Como es quizás en este caso para tener o sea, no pagar impuestos o tener otro tratamiento inclusive, ¿no? En todo lo que tienen que cumplir. Pero sí ha sido un panorama, me parece, como un poco más adverso, ¿no? A lo que me comentas de Perú. Y, sí. Sí. Mariana, esta pregunta surge de lo que un poquito estás hablando. ¿Cómo es el tema de los plazos, los tiempos? Desde que se crea una cooperativa hasta que se formaliza, consigue el terreno. ¿Cómo es el plazo? Y una pregunta también que se vincula con ello. ¿Qué facilidad actualmente existe para que una familia mexicana pueda conformar una cooperativa de vivienda? ¿Qué incentivos habría, no? O sea, o hay desincentivos por parte de la familia. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, o sea, creo que de veces es un tema interesante porque, bueno, voy a empezar por la primera que me preguntaste, o sea, ¿qué tan fácil es? Desde mi experiencia, creo que el tema de las cooperativas de vivienda está muy acotado, o sea, a ciertos grupos, a ciertos programas, es difícil. Y creo que también parte de yo personalmente he tenido, pero también muchas personas con las que he convivido que están dentro de las cooperativas, es que se pueda difundir, ¿no? O sea, que se abra esa opción de mostrarle a la sociedad todos los beneficios que tienen las cooperativas. Y es que justo estos beneficios van más allá de solamente el tema económico, ¿no? Creo que para el tema de las políticas públicas y el tema como muy cuantitativo, se te pide, ¿no? Que expreses cuánto ahorro hay, o sea, como que qué tan accesible es. Pero la verdad es que si nos vamos por eso, aquí en México el tema cuantitativo pues es complejo, ¿no? O sea, porque en primer lugar los tiempos, como yo te comentaba, o sea, si un grupo ya tiene la posesión del terreno, es mucho más fácil, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, ellos llegaron en el caso de Palo Alto, ¿no? Ellos ya vivían ahí, pertenecía a otra persona, pero se hizo todo un proceso para que ese terreno quedara en manos de la organización, ¿no? Pero muchas cooperativas no tienen terreno, entonces ya tienen el grupo, ya están organizados, pero el primer gran paso
La dificultad primera es tener el terreno. Pero esta dificultad también te puedo comentar, o sea, hace que se cohesione mucho el grupo, o sea, hay un nivel de autogestión muy fuerte, de trabajo colaborativo, o sea, he llegado a ver que los grupos que consiguen el terreno tienen ya una fuerza, o sea, para el momento en que lo consiguieron, es una fuerza tremenda, o sea, porque ya se educaron para saber cómo se compra un terreno, identificarlo, todos los trámites con todas las instituciones. O sea, tienen, o sea, como un empoderamiento muy grande, ¿no? Y una convivencia muy fuerte. Y ya después, o sea, ya se tiene acceso a un programa de vivienda, ¿no? En este caso, en la Ciudad de México es el INVI. Con el INVI es un proceso todavía de una temporalidad distinta, porque ahí influye mucho la influencia que tiene el grupo social, ¿no? O sea, si vienes acompañado de los grandes movimientos sociales de la ciudad, es más fácil que tengas como rápido el financiamiento o todo el apoyo a que si eres un grupo nuevo, ¿no? Entonces... Sí, Mariana, disculpa sí. que te corte, y está genial lo que estás tocando. Esa institución, el INVI, ¿cómo gestionan los servicios? O sea, me surge esta pregunta. ¿Es el INVI el que realiza? ¿Cómo gestionan los estudios, los servicios? ¿Cómo se hacen las instalaciones eléctricas, de sanitarias en estas ocupaciones? ¿Cómo es ese proceso y cómo son los tiempos? Sí, mira, yo te comenté que ya entrando al programa de INVI, o sea, INVI tiene una regulación muy fuerte respecto a diseño, o sea, todo el tema de ingeniería, los proveedores, incluso tienen como un manual de diseño, por ejemplo, ¿no? Que además de que tienes que cumplir ya por normativa en la ciudad por todo el tema de habitabilidad, de sismos, ¿no? Que es un tema muy fuerte, el INVI tiene otra regulación aparte, que es como cumplir ciertas condiciones de habitabilidad que ellos ponen, ¿no? Pero la verdad es que lo que se ha visto es que, eh, o sea, sobre regular, ¿no? Por así decirlo. O sea, tienen como tanta supervisión, tanta influencia dentro del proyecto, dentro de los proveedores, que la verdad le acaban quitando mucha de esta autonomía al grupo, ¿no? Y esta capacidad de decisión Y que es tan digamos, importante. el grupo son los que financian las obras de infraestructura del área ocupada. ¿Quién lo financia? Mira, o sea, por lo que yo he visto es que, mira, como yo te comentaba, o sea, hay un proceso entre que el grupo se conforma y que obtiene el terreno, ¿no? Que casi cuando ya tienes la mitad del terreno, o sea, prácticamente podría decirse que lo estás ocupando, ¿no? Porque ya hubo todo un proceso como de compraventa, de negociación. Entonces, muchos grupos ya cuando entras con INVI, pues ya tienes la posesión, por así decirlo, del predio, ¿no? No siempre pasa, algunos grupos no lo pueden negociar, ¿no? También depende de la, como te comentaba, ¿no? Del empoderamiento y la capacidad de negociación que tenga cada grupo. Pero después de esto hay como un proceso hasta que el INVI te da el recurso, ¿no? En teoría, INVI te tendría que cubrir, o sea, toda la obra, todas las instalaciones, bueno, parte también todo lo que son los trámites legales, pero tiene un tope, ¿no? Pues la realidad es lo que se ha visto es que siempre hay un excedente que tienen que pagar como familias, como organización, que no lo cubre el INVI, ¿no? Entonces, yo te comentaba que este ejercicio de ahorrar los primeros 5 años, no sé, el tiempo que tome para comprar el terreno, es un ejercicio que se posterga más porque de alguna forma esta mala práctica que tiene el instituto hace que tú necesitas estar ahorrando constantemente para ir cubriendo los excedentes que surjan, ¿no? Entonces, también lo veo como una limitación, pero también a muchos grupos les ha permitido, o sea, que cubriendo como un excedente, ellos puedan también tener más decisiones sobre todo lo que cubre el excedente, ¿no? O sea, si son servicios extras, si es más área de construcción o algo así, ahí ya empieza como una negociación con INVI para que ellos puedan tener más participación, pues porque ya están poniendo parte de sus recursos, ¿no? O sea, también como que están financiando esa parte. Perfecto. Bueno, de esto surge otra cuestión también.
¿Qué organismos promotores y supervisores hay de las cooperativas de vivienda y cómo ves su efectividad? Ujú. Pues mira, ahora que lo mencionas, o sea, yo no conozco que haya algún ente regulador o supervisor de cooperativas de vivienda. La verdad es que funciona más, como te comentaba, ¿no? Como más con los grupos sociales que los promueven o los acogen, ¿no? O sea, las prácticas de estos grupos, eh, grandes grupos, movimientos sociales en la ciudad. Entonces, pues sí te podría decir que hay mucha diferencia en las experiencias por eso, ¿no? Porque hay grupos que están, bueno, ¿no? O sea, que tienen dentro de sus prácticas invadir terrenos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos se van como por el tema de la invasión y ya que lo invadieron, pues promueven todo el trámite para regularizar, pero no todos son así, ¿no? Otros grupos, como te comentaba, tienen un tema de no, pues, fortalecer el ahorro, el tema de negociación e irse por la vía, ¿no? Un poco como la vía más institucional. Y de pronto hay otros que más lo que hacen es como dedicarse al tema de poder incidir en las leyes para que a través de un programa o algo así se logre el tener un terreno. Digo, esto te lo pongo como en estos tres casos, pero en general como hay como un comportamiento muy diferente. Yo no he observado que haya algo que los regule, creo que es más como una autorregulación, ¿no? Lo que ha pasado hasta el momento, pero sí es importante que por lo menos hay un gran debate, porque también cuando en algún momento yo le hice esta pregunta a las cooperativas y fue muy polémico porque me decían, no, es que no queremos que un ente externo nos venga a decir qué hacer, ¿no? O sea, como que nosotros tenemos esa capacidad. Pero también es cierto que, como te comentaba, cuando hay algún conflicto de interés o algún tema, siempre se tiene que recurrir como que a otra instancia, ¿no? Por el tema de las partes. Entonces, que esta instancia no conozca el cooperativismo, no tenga interés, afecta, ¿no? Entonces sí es bueno pensar que haya de pronto instancias que entiendan de cooperativismo, que tengan esta voluntad de promover, de solucionar, ¿no? Y de mantener el movimiento, pero no lo hay, ¿no? O sea, y te digo, Claro. las regulaciones que hay son más en tema de cooperativismo en general, que te enmarcan como si fueras una empresa, ¿no? Entonces, que produce, que tiene como, ¿no? O sea, Mm, todas las eh, ganancias que no se tiene en una cooperativa de vivir. claro, claro, no produce Entonces, es servicio ni bienes. como Mariana, de lo que he cuéntanos, observado. cuéntanos un poquito el tema de la estructura de una cooperativa. ¿Cómo es internamente? ¿Cómo se decide dentro de una cooperativa? A ver, ¿hay pugnas? Tú hablaste en un inicio de convivencia. ¿Cómo es? O sea, ya conformaste, ponte que ya tienes el terreno, ya conformaste legalmente la cooperativa, tienes el patrocinio del INVI, pero internamente, ¿cómo se decide? ¿Qué tan fácil es esto? Cuéntanos un poco, ¿cómo es la estructura interna de una cooperativa y cómo se decide? Sí, pues mira, yo he visto un comportamiento que sería lo ideal, o sea, que te puedo decir, ¿no? Que es como lo que idealmente se tendría que ser el funcionamiento de una cooperativa y lo real, ¿no? ¿Cómo te lo pongo como ejemplo? Mira, en el caso de Palo Alto, ¿no? Que yo siento que a pesar de todo el tema del conflicto y eso, se trató de resolver como de la forma que tiene que hacerlo una cooperativa, que es a través de la asamblea, ¿no? O sea, para una cooperativa la asamblea de socios es el órgano de decisión máxima, ¿no? Esta asamblea de socios que la conforman pues como que todos los socios y socias que tengan pues el título, tiene a comisiones que están, comisiones y comités que tienen como actividad hacer cumplir lo que dice la asamblea, ¿no? Entonces, si pensamos que hasta arriba está la asamblea, en un siguiente nivel están todos los órganos de comisiones, comités en los que hay administración, supervisión, educación, o sea que es como todo esto que va a permitir a la cooperativa funcionar, ¿no? Incluso en las cooperativas de vivienda hay comisiones de obra, de faenas, o sea, todo lo que requiera
las comisiones y comités que se requieran para llevar a cabo lo que dicta la asamblea, ¿no? Eh, esto sería como en el tema ideal, ¿no? Pero creo que también para llegar a ese punto se hace falta un proceso de madurez organizativa muy fuerte. Lo que yo he observado en muchas cooperativas que pasa es que hay un grupo, o sea, hay un grupo que es el grupo promotor, que es el grupo, como por así decirlo, como más directivo, que son, y que está muy formado en cooperativismo, que son los que de pronto están como planteando y sugiriendo como las actividades y el proceso que lleva el grupo en general, ¿no? Entonces, ya después este grupo, que es la asamblea, pues toma decisiones, pero sobre esta línea que ya planteó pues, como el órgano de dirección, ¿no? Eh, yo creo que también parte de lo que se quiere luchar y por lo que se promueve en el cooperativismo en México es que se vuelva a esta forma de la asamblea como el órgano máximo, ¿no? No obstante, para eso, como te comentaba, hace falta que también todos los socios y socias se involucren, se eduquen en el y este trabajo que se requiere, porque la verdad es que es muy difícil también para muchas personas que entran a las cooperativas dedicarle el tiempo, ¿no? Sobre todo por el tema de las horas de trabajo, o sea, ha sido como muy complicado y entonces, como te comentaba, ¿no? Normalmente es en el grupo directivo en el que acaba recayendo todo ese trabajo, todas esas decisiones, que también siento que a la larga pueden, pues, Seguro es algo desgastante también, afectarle ¿no? al grupo. Sí, sí, claro, acaban muy quemados. O sea, creo que también ha pasado mucho eso, sí, que, o sea, porque aparte de tu carga laboral, de todo el tema familiar y eso es como dedicarle una parte muy fuerte de trabajo. Y creo que esto de sentirse así agobiados, abrumados y pero con todas las complejidades que hay, ¿no? Y es como, logra ser como un tema muy desgastante. Claro, o Pero sea, creo que también, ajá, si te entiendo que el grupo directivo son los que al final terminan haciendo toda la carga laboral que las comisiones. Entonces, eso es desgastante y sí, eso crea los conflictos internos. ¿Puede ser algo así? quizás el tema, yo ahorita como que el conflicto interno me parece que también es algo muy natural en la organización cooperativa, ¿no? O sea, creo que parte también de la diversidad de opiniones, o sea, más bien hay que aprender a vivir con el conflicto. Creo que es algo muy interesante porque normalmente, creo que, y digo también, ¿no? La parte como más académica es como, no, ves el conflicto y piensas que hay peligro, pero la verdad es que los conflictos y esta forma de negociar para poder continuar y todo esto va fortaleciendo al grupo, ¿no? Pero creo que también, ¿no? Es como te decía, como una etapa de madurez interesante que se logra a través del tiempo de poder tener estrategias para solventar, ¿no? También hay momentos en que, pues, cuando son muy fuertes estos conflictos o cuando ya hay visiones tan diferentes, pues sí se llegan a personas que se separan del grupo o que la organización pues termina, pero a mí en el tema de la experiencia organizativa es muy interesante como ver otra lógica, ¿no? O sea, la necesidad de platicar, de llegar a acuerdos, de aprender, o sea, que en cualquier otro contexto no estás obligado a hacer y que es como parte de lo que se necesita también como sociedad, ¿no? O sea, el ejercitar la opinión, el, como el enfrentamiento de ideas, pero con una visión de continuar, ¿no? De mejorar nuestras condiciones. Claro. Tengo entendido que en Uruguay la experiencia de ayuda mutua cooperativista es que el Estado, hay una ley nacional de vivienda y donde el Estado financia, da tipo créditos a las cooperativas. ¿Cómo es el tema del financiamiento en México? ¿Las cooperativas reciben algún emolumento económico para realizar actividades, para gestionar las viviendas? ¿Cómo es el tema de financiamiento centralmente? Sí, sí, o sea, como comentas, en el caso de Uruguay, eh, creo que una de las claves que ha permitido el desarrollo como se ha dado ha sido el tema de pensar en un financiamiento más
global, ¿no? O sea, un financiamiento que no solamente va a la obra como tal, como es en México, ¿no? O sea, aquí INVI te financia la obra, parte del tema técnico, pero solo en como muy acotado y como sin tanta especialización ni profundización en cooperativismo, ¿no? Pero en el caso de Uruguay, creo que también una de las claves es que ellos entienden que el tema técnico, o sea, acompañar y también, ¿no? Como poder remunerar a los técnicos que están dedicados al cooperativismo es importante, ¿no? Entonces, ellos a través también de los institutos de asistencia técnica, que es la parte dentro del financiamiento de la vivienda, promueven que no solamente se construya, sino que a nivel organizativo, a nivel legal, a nivel contable se les puede apoyar a las cooperativas. Aquí en México no, o sea, es como toda esta parte de gestión que tú me mencionabas, la verdad es que actualmente pues se cubre con el aporte de los socios, es como un aporte a que de alguna forma te estás ahorrando en el tema económico, o sea, se aporta por parte, pero también yo he visto que no es algo que se contabilice, ¿no? O sea, al final de cuentas parece como que el trabajo queda inmerso ahí entre toda la cooperativa, pero sí faltan todavía como instrumentos que ayuden a convertir esos aportes en como que en parte de los bienes de la cooperativa, ¿no? Que creo que también es como otra de las O complejidades sea, que en hay. México centralmente financian obras y los procesos legales y técnicos, pero no hay un financiamiento a la organización en sí, ¿no? Para que se Exacto, articule mejor, para que gestione sí. mejor, etcétera. No existe eso en México. No existe. Bien, ¿cómo crees que ha sido el impacto neoliberal en las cooperativas? Por ejemplo, acá en el Perú te comento, en los años 80, 70, existía el SINAMOS, el Sistema Nacional de Movimiento Social, que eran organizaciones estatales que apoyaban al sistema cooperativista. Pero después esto se suspendió, se eliminó, habían incluso departamentos, oficinas que apoyaban al proceso cooperativo. Pero esto en los años 90 se deja de lado y básicamente las políticas de vivienda de los 90 en adelante, de todo el movimiento neoliberal que se aplica en Latinoamérica, lo que hizo es dar créditos a familias, ya no a cooperativas. Entonces son las familias las que tienen el crédito, tienen el bono y pueden acceder de manera privada a la vivienda. ¿Cómo crees que ha sido el impacto de la era neoliberal en México con respecto a las cooperativas? ¿Ha impactado tremendamente o no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, también compartimos eso como a nivel latinoamericano, ese impacto. Creo que en el caso de mexicano fue a partir de los 90 cuando fue uno de los primeros golpes al cooperativismo en general, ¿no? Sobre una reforma en la ley de sociedades cooperativas, me parece que fue en el 91, que fue justo inscribirlas como si fueran empresas capitalistas, ¿no? O sea, todo en el tema de impuestos, en el tema de, ¿no? Como de algunas regulaciones o requisitos, y fue como darle una orientación diferente, ¿no? Que creo que es en lo que actualmente se está luchando por revertir, ¿no? De decir, bueno, no, las cooperativas y en especial las cooperativas de vivienda son muy diferentes a una empresa capitalista, tienen otros objetivos, necesitan otra regulación, ¿no? Pero también esta cambio en la regulación no se ha dado, a pesar de que también, digo, tuvimos nosotros como un cambio de orientación política hace 2 sexenios, bueno, más o menos como un sexenio y medio, pero no ha habido hasta el momento esta voluntad de darle otra orientación, ¿no? Al tema del cooperativismo. Inclusive pareciera que se apoya, o sea, de pronto hay como algunos recursos que se dan, pero parece que es más como un paliativo, ¿no? O sea, algo que es como para que puedan seguir sobreviviendo, pero no para que se impulse, ¿no? No para que se desarrolle el modelo. Entonces, creo que esa es una. Y dos, que pues también al gobierno impulsar políticas que apoyan a las empresas más capitalistas o a los desarrolladores, ¿no? O sea, a ellos sí de pronto se les dan como ciertos beneficios, ¿no? En el tema de reducir tiempos, dar financiamientos, etcétera,
Entonces esto, aunque afecta también, ¿no?, directamente a otro tipo de producción de vivienda como son las cooperativas. Entonces, sí, o sea, ha sido muy difícil porque ha habido muchos beneficios, o sea, como muchos que se han beneficiado de la vivienda, pero no ha sido el pueblo, ¿no? O sea, no ha sido la población, sino han sido más las empresas desarrolladoras, como ciertas como organizaciones que no tienen nada que ver, ¿no? Inclusive que muchas de ellas con fondos internacionales, o sea, como con Claro. capital internacional que viene y que pues hace riqueza aquí, pero justo esa otra mirada, o sea, voltear a ver las organizaciones, los procesos que se dan dentro del país, pues no se ha dado y parece que sigue, ¿no? Sigue esa tendencia. Para un poco cuantificar, de todas las viviendas producidas en México, ¿qué porcentaje corresponden a las cooperativas? Es de manera estimativa, ¿no? ¿Cómo ha ido eso? ¿Cómo ha ido cambiando? Sí, bueno, actualmente ha sido, o sea, mínimo, ¿no? O sea, creo que también las experiencias en México han sido muy pocas, pero es justo como por lo que yo te mencionaba, ¿no? O sea, por ejemplo, INVI puede tener un número importante de producción de vivienda, pero al final no se registra como cooperativa, o sea, se acaban siendo asociaciones civiles, ¿no? Las que acaban como que recibiendo el fondo. Entonces, como tú mencionabas, o sea, aquí finalmente la cooperativa no recibe el financiamiento, inclusive no como organización, como asociación civil solo se usa el nombre, porque los créditos acaban siendo individualizados, ¿no? O sea, acaban siendo para cada persona en específico, y justo esto pues también rompe la voluntad de continuar el grupo después de que se obtiene la vivienda, ¿no? O sea, una vez que ya obtienen la vivienda, pues ya no ven la necesidad de estar juntos y se fragmentan. Bueno, esto es como en los casos que yo te mencionaba, ¿no? Que no se desarrolla la organización. Pero también creo que desde hace rato quería hablarte como de, bueno, ¿no? Pero qué ventajas sí puede tener, ¿no? Que de pronto te hablo como que hay muchas condiciones que son negativas o algo así. Pero creo que también las organizaciones que como te mencionaba, han logrado sobrevivir a esta parte de la, los programas de vivienda, toda la falta de apoyos, pero esto también les da mucha fortaleza. O sea, creo que como te mencionaba, el tejido como grupo y todos los beneficios que hay como a través de las redes de apoyo, colaboración y también de inscribirse dentro de la lucha por el movimiento de la vivienda y o sea, del hábitat en general, da como una riqueza mucho más como a nivel de formación de ciudadanos, ¿no? Y también de formación de comunidad y de educación, ¿no? También de entendimiento de la realidad pues en la que habitamos y que también te da esa posibilidad, ¿no? De tener esta incidencia o este papel dentro del impulso de las leyes, ¿no? O sea, salirte de esa pasividad en la que solo consumes la vivienda y alinearte como con la lucha por la transformación de la realidad, ¿no? Que creo que también eso es algo que en México nos falta mucho en ese sentido de la conciencia la movilización para la transformación. Claro, te preguntaba un poco esto de la parte cuantitativa, porque acá en Perú, por ejemplo, te comento cómo es las cosas. Hay alrededor de 3.700 cooperativas, pero de todo tipo. Y esencialmente hay cooperativas de ahorro y crédito que financian, etcétera. Y de esas 2.000 y tantas, solo 700 a 800 son cooperativas de vivienda. Estamos hablando menos de la cuarta, quinta parte del total. Sin embargo, las que han tenido a través del tiempo auspicios, financiamiento y normas que se van actualizando son las cooperativas de ahorro y crédito, que son básicamente como especie de negocios en donde la gente da su dinero, hace préstamos, como una entidad bancaria, una microidentidad bancaria. Pero las de vivienda se han quedado como que estancadas. Y ahorita, por ejemplo, me encuentro acá en Cusco y acá he encontrado cooperativas que justamente este mes o el próximo voy a hacer unas pequeñas contactos y entrevistas con ellos, porque son cooperativas que se han creado en los años 70, o sea, justamente donde hubo la efervescencia del sistema cooperativista,
pero que se han quedado ahí en el tiempo. Entonces quería hacerte una última consulta, una de las últimas consultas es, ¿tú cómo ves la organización interna de una cooperativa antes y después que tienen la vivienda? ¿Cómo es esto? Porque pareciera que se llega a la vivienda y después la organización se desvanece, ¿no? Algo que acá lo he estado percibiendo, pero ¿cómo es en México? ¿Cómo es tu percepción de la organización en un inicio, digamos, después de obtener ya la vivienda y esa relación? ¿Cómo se da? Sí, mira, en sí es un proceso que, como te comentaba, quizás al inicio hay una fuerza muy importante por la necesidad de vivienda, ¿no? Que creo que es primero lo que puede unir la voluntad y que hay, como te comentaba, la incidencia de un programa que no está enfocado en vivienda, que en vez de involucrar a los habitantes, empoderarlos, les quita posibilidades, como que los deja a un lado, eso afecta a la organización, ¿no? Entonces, lo que creo que pasa de pronto en algunas cooperativas aquí en la ciudad es que buscan que no se pierda eso, o sea, estar vivas todo el tiempo, tener planes de trabajo de incidencia, ¿no? Lo que yo te decía, por ejemplo, todo el tema político, el tema de educación, el tema de crear, por ejemplo, hay una cooperativa con la que de pronto yo colaboro que están buscando posibilidades económicas dentro de la cooperativa, ¿no? O sea, crear otras cooperativas de producción, de consumo, o sea, lo que para mantener viva a una cooperativa es que todo el tiempo se esté trabajando en colectivo, o sea, que la vivienda es uno de los objetivos que se cumplen, pero no es el único, ¿no? Porque me parece que sí pasa esto que mencionan, una vez de pronto que es que se une la vivienda, se pierde eso, pero la verdad es que el proceso es un proceso que no termina, ¿no? Entonces, también lo que pasa en Palo Alto, por ejemplo, en algún momento fue que se piensa que ya no hay necesidades colectivas, ¿no? Parece que ya tienes como la vivienda y ahí terminó, pero justo en explorar qué se necesita como comunidad, ¿no? Que yo te decía, cuando se pensó en rehabilitar el espacio comunitario, rehabilitar áreas verdes, formar nuevos grupos de círculos de estudio, o sea, todo eso es lo que va a mantener viva a la organización, ¿no? El seguir teniendo necesidades y deseos colectivos al final de cuentas y no después de que ya se tiene la vivienda individual volver a caer en el individualismo, ¿no? Creo que es parte también de lo que mantiene viva la organización y justo se ve, ¿no? Porque de pronto quizás hay grupos y comunidades que no tienen necesidad de organizarse, pues se va perdiendo. Pero una vez que surge algún problema, que surge algún tema que convoca pues a que la organización vuelva a estar junta, pues se reactiva, ¿no? Como esta necesidad. Entonces es más bien, yo lo veo como un músculo que hay que estar ejercitando continuamente y que si no lo usas, pues sí, obviamente se deteriora y al paso de las generaciones, pues casi puede morir, ¿no? Pero no obstante, me parece que creo que México tiene esa es como una parte de las grandes riquezas que hay como esa posibilidad de ante una situación poderse reunir, ¿no? O sea, romper esas barreras, ese individualismo y volver a conectarse, a trabajar en colectivo. Entonces, me parece que ha sido como en las organizaciones de pronto intermitente, ¿no? O sea, como estar unidos, separarse, unirse, separarse, pero lo que va en sí a mantener a la organización es como tener vivas las comisiones, los comités, ¿no? Te comentaba, o sea, no solamente hay de obra, o sea, hay de educación, hay de comunicación, de incidencia, o sea, en sí, ver, también, ¿no? Es importante que quien entra a una cooperativa vea que es justo algo que va más allá de obtener una vivienda, es crear una organización, una comunidad de vida que te va a acompañar para siempre, ¿no? O sea, en todo lo que tú quieras y que justamente tienes ese perfil de poder sociabilizar y de poder empatar en estas necesidades y deseos colectivos. Claro. Una penúltima pregunta. ¿Cómo es el tema de la propiedad y el dominio dentro de las cooperativas?
¿Hay la posibilidad de que las familias vendan sus casas? ¿O hay cláusulas normativas que no lo permiten? ¿Cómo es el tema del dominio dentro de las cooperativas? Ah, ¿se te refieres a la forma de posesión de la vivienda? Exacto, sí. Tengo entendido que hay algunas cooperativas que tienen el dominio de toda la habilitación urbana, no sé cómo le llaman, barrios, etcétera. Por ejemplo, en Uruguay no se puede vender las viviendas, o sea, está a nombre de la cooperativa. Eso hace de que las familias puedan heredar a sus hijos, pero no entrar a la comercialización, ¿no? A este tema. ¿Cómo es en el caso de México? O las cooperativas con el tiempo, una vez consolidadas, ya pueden, qué sé yo, independizarse, vender, usufructuar, no sé, ¿cómo se da eso, Mariana? Ujú. Pues mira, depende, o sea, yo te comentaba que en el caso de, yo creo que, o sea, de las cooperativas que se formaron en México en los 60, 70, 80, ¿no? Que fueron pocas, ¿no? eh, la propiedad le pertenecía a la cooperativa, ¿no? Creo que también es por lo que Palo Alto ha tenido todo este tema, porque la propiedad sigue siendo de la cooperativa, o sea, el terreno, ¿no? Como tal, y las viviendas y todo. Actualmente ya no se hace así, o sea, justo como quizás parte, ¿no? De este impacto que ha tenido en las políticas, ya ahora es individualizado. Entonces, ¿qué pasa? Que actualmente a través de los proyectos de INVI sí podrías vender, ¿no? O podrías, o sea, como usarla para rentar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No para vivir, o sea, como todo este tipo de cosas, eh, que normal en una cooperativa no, o sea, no debería ser en tanto de que la cooperativa es la propietaria, ¿no? De la vivienda y del suelo, pero como te comentaba, o sea, lo que ha pasado en México es que como para tener acceso a un programa de vivienda te piden como requisito que individualices, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, más la cooperativa se mantiene, pero ya a través de una voluntad propia de los habitantes. O sea, ya una vez, aunque saben que están individualizadas, de que en teoría pues hay esta posibilidad, pues es más bien formar una cooperativa ya a voluntad, ¿no? O sea, que sería como una especie de cooperativa de propietarios, por así decirlo, o sea, como en una práctica, como no, o sea, como en un intento de poder mantener la organización, pero la verdad es que sin esta condición real de una colectividad, de una propiedad colectiva, se pierde mucho, ¿no? Ese sentido y también da mucho espacio a que pues, se pueda fragmentar y atomizar No, una totalmente. O organización. sea, el impacto me parece que lo que mencionas es clave, ¿no? O sea, han debilitado la organización social en muchos aspectos al poder independizar, comercializar con la vivienda, cuando el inicio y, digamos, el fin cooperativista no era eso. O sea, está bueno lo que estás Sí. mencionando, cuál ha sido el impacto de los 90. La última pregunta, Mariana, desde tu experiencia, desde tu tiempo, ¿qué sugerencias podrías dar? Tres sugerencias para conformar una cooperativa de vivienda. Sí. Pues mira, la primera es que no, también esto es importante, ¿no? No todo el mundo va a entrar a una cooperativa de vivienda y no porque no quiera, sino porque también es un autodescubrimiento interior de tu voluntad para la colectividad o no, ¿no? Y también porque te mencionaba que requiere un trabajo, un tiempo adicional para educarte en el cooperativismo, para practicarlo, para trabajar en ello, que muchas veces no siempre se tiene, ¿no? O sea, o no se quisiera tener, ¿no? Entonces, de entrada es eso, o sea, creo que puede ser interesante que entren también como para descubrir esa parte, porque también, digo, así como hay quien descubre lo individual que podemos llegar a ser, también hay quien descubre esa otra parte de la colectividad, de la sociabilidad, que te enriquece muchísimo, ¿no? Entonces, esa es una, o sea, y que también lo que te mencionaba, ¿no? El tema de los conflictos, del trabajo en equipo, de la repartición de tareas, asumir responsabilidades, ¿no? O sea, como, que ya no solo que van más allá de ti, ¿no? Sino que es como responsabilidades de organización y también tu papel que tienes, ¿no? Yo creo que todos
cada socio o socia de las cooperativas es a la vez como un representante del movimiento de lucha de vivienda y de hábitat en cualquier espacio, ¿no? O sea, creo que es como algo que se te queda así en el chip y lo llevas, ¿no? O sea, y creo que eso también hace que lo puedas unir con otros movimientos de lucha por otros derechos, ¿no? O sea, de la diversidad sexual o de los derechos de las infancias, de la vejez, o sea, del agua, o sea, es como un proceso muy, muy fuerte, ¿no? Y dos, creo que también lo que te mencionaba, o sea, al final sí se ha comprobado de que hay un ahorro, o sea, realmente hay un ahorro porque no estás entrando a la lógica mercantil de las desarrolladoras, de las empresas que sí lucran, ¿no? Sino que más bien aquí todo lo que se logra ahorrar o ganar o todo esto va directamente como al tema de beneficiar a las familias. Entonces creo que sí hay un perfil que de pronto tenemos como esa necesidad de estar en una cooperativa, como por uno, ¿no? Como por no tener las mismas condiciones de acceso a financiamientos, todo esto, pero también es importante señalar que pues te va a requerir un trabajo, quizás si no una parte económica, pero sí como un trabajo en especie, ¿no? O sea, un trabajo para que se pueda aportar y que también eso se tiene que considerar cuando entras, ¿no? O sea, que hay como que tener cierta disponibilidad y que toda la familia tiene que estar de acuerdo en eso, se tiene que colaborar, involucrarse, porque también no es como que solamente, o sea, va a impactar, ¿no? Va a impactar en la familia, pero también la va a enriquecer, ¿no? O sea, creo que es como que sí se tiene, es una decisión que se tiene que tomar como más, y también, ¿no? En colectivo. Y y por otra parte, o sea, que a mí me parece que le da otro sentido, o sea, otro sentido de pertenencia a la vivienda. O sea, creo que también hay un grado de arraigo y de entendimiento de lo que es obtener una vivienda, de participar en todos estos procesos que no te da el simplemente comprarla, ¿no? O sea, creo que esta construcción, esta lucha da un sentido a la vivienda y a la comunidad como muy fuerte y que también hace pues que haya también una lucha por mantenerla, ¿no? Y por difundirlo. Entonces, eso por una parte. Y creo que también otra, y más como un llamado a la parte técnica, hace falta mucho trabajo, o sea, no solamente por trabajar directamente con las cooperativas, sino para desarrollar metodologías, o sea, aterrizar, ¿no? Como proponer leyes y normas y programas que estén vinculados al cooperativismo, pero que surjan de un conocimiento de ¿no? O sea, no que sean como trajes que se quieran como meter a fuerza, sino que estén diseñados desde las mismas cooperativas, que se involucren a todas las compañeras, a los movimientos. Y que también algo muy importante, Renato, es que esa es una red. O sea, el movimiento latinoamericano de cooperativismo de vivienda es una red. O sea, entonces toda esta colaboración que hay entre países, entre experiencias, es muy rica. Entonces creo que o sea, yo tengo como esa convicción de que en los países en los que realmente se quiere impulsar, haya de pronto estos espacios para promover el cooperativismo, hay un apoyo muy grande de muchas partes, ¿no? O sea, de las experiencias de los países, de también, ¿no? Como de ciertos académicos o técnicos que queremos, ¿no? También me uno a eso de que se pueda difundir y se pueda hacer, ¿no? En todos los países latinoamericanos por todo lo que compartimos, ¿no? Y sobre todo también como por esta línea que tenemos como de lucha y de mejorar las condiciones en las que vivimos, ¿no? Y de vida. Claro. Mariana, yo te agradezco tu tiempo. Terminamos este pequeño diálogo y no sé si quieres agregar algo para cerrar este programa del podcast Pueblo Joven, quizás un saludo. Y no sé si hay algún punto que desees agregar o palabras de despedida, como tú desees. Gracias, Renato. Pues justo, o sea, igual apuntando al tema de Pueblo Joven, ayer estaba recordando como algunas de las palabras de Hugo Semmelman, que justo habla de que de pronto hemos perdido esta capacidad de crear un futuro diferente, ¿no? O sea, que parece que estamos más
como adaptándonos y tratando de sobrevivir con las condiciones en las que vivimos. Y esta práctica, esta crear otras condiciones, creo que el cooperativismo de vivienda apunta a eso, ¿no? O sea, es muy rico por eso, o sea, hay una posibilidad muy grande de crear comunidades, de crear otras formas de vida, que van más allá, que creo que justo tiene que ver como que te mencionaba, ¿no? Como que no es solo tener una vivienda, sino una forma de vida diferente. Entonces creo que tenemos esa posibilidad, los jóvenes todavía mucho más, nosotros que estamos como a la mitad de camino, creo que también el ir asumiendo ciertas responsabilidades y el trabajo que requiere esas transformaciones, pues están, ¿no? Están ahí, sí nos van a requerir más, pero creo que es parte del aporte que queremos dejar. Y creo que pues sería eso y pues nada, apoyar también si en algún momento hay experiencias en Perú, creo que siempre, como te mencionaba, ¿no? En los grupos hay mucha disposición en la parte técnica para que se puedan dar, ¿no? Y pues creo que así como mencionas, pueden de pronto haber condiciones que puedan favorecer en Perú, pero sin duda hay que seguirlo trabajando. Claro, claro, perfecto. No, definitivamente te agradezco la voluntad de poder apoyarnos. Mira, concretamente voy a hacer dos cosas, dos actividades. La primera es publicar, el año pasado, el anteaño pasado hice una entrevista a Matos, que es un dirigente que creó dos cooperativas, una en Lima y una en Huaraz. Y pues él de casualidad estaba dentro del sector urbano que estaba analizando, todavía él es dirigente y lo voy a publicar justamente recién en este contexto que estamos viviendo. Así que te voy a pasar el link quizás por ahí para que escuches a un cooperativista de los años 70 que creó dos cooperativas de 250 afiliados en cada uno. Fue todo un éxito porque él gestionó, bueno, él, su equipo de trabajo gestionaron la urbanización y es justamente una urbanización que ya en la tesis lo voy a publicar. Es, digamos, una organización muy interesante a diferencia de las demás organizaciones que no fueron cooperativas y que se asentaron de manera irregular, ¿no? Entonces, las ventajas, como tú lo dices, no solamente son económicas, son también esta cuestión de comunidad. Es muy interesante. Y el segundo punto, Mariana, yo estoy viajando a otra ciudad justamente para reunirme con dos candidatos políticos que se están presentando a las elecciones y un poco dialogar con ellos la posibilidad de formar estas cooperativas desde el punto de vista político, porque es necesaria, digamos, que esté vinculado el tema no solamente social, normativo, sino también político. Así que Mariana, yo te agradezco eso, te aviso cuando lo haga la publicación y te agradezco por tu tiempo, Mariana. Muchísimas gracias. Sí, Renato, gracias, pues encantada, igual así que me quieras invitar o que te pueda apoyar. Y pues nada, muchas gracias y estamos aquí. Bueno, chao, hasta luego. Hasta luego. Bye. Chao, chao.